¿Estás listo para cambiar? Pregúnteselo así en confianza, no importa si vino con esa persona. Pregúntele, ¿estás listo para cambiar? Todos los que estamos aquí en nuestra vida hay algo que debemos de cambiar, porque si no tuviéramos algo que cambiar seríamos seres perfectos. Quiere decir que hay algo que todavía Dios quiere obrar en cada uno. Por eso es bien importante que vengamos con esa expectativa, con ese deseo, esas ganas, esa motivación de poder esperar una palabra del Señor que pueda saciar nuestro ser. Dice, mi alma tiene hambre y sed, hermano, tengo hambre y sed de la palabra del Señor en esta hora. Esta serie estaremos tocando diferentes tópicos, y yo quisiera que usted pueda recibir cada una de estas enseñanzas. El Señor quiere cambiar muchas cosas en nuestra vida, quiere que nosotros, Él lo provoca, pero nosotros lo ejecutamos. El Señor no puede cambiar algo si usted y yo no nos disponemos a cambiar. A veces nos acostumbramos a vivir de una manera, pero Dios quiere, hermano, que nosotros vivamos agradables y en su voluntad. Amén. Y por eso es bien importante. En esta serie hablaremos acerca de cuál es tu historia. Es una pregunta que, hermano, creo que cada uno de los que estamos aquí debemos de hacernos. Todos tenemos una historia. Si usted pregunta a la persona que tiene a su lado cómo fue que usted llegó aquí a esta nación, le contará la travesía, le contará sus propias experiencias. Todos tenemos una historia. Todas las cosas que pasan en nuestra vida son una historia. Y a veces hay historias que no queremos contar, pero hay historias que sí queremos contar. Normalmente las dolorosas no las queremos contar. Tiene que pasar mucho tiempo para nosotros poder compartir esa historia, porque quizás todavía sigue produciendo dolor, sigue produciendo vergüenza, sigue produciendo, hermano, sentimientos encontrados dentro de nuestra vida. Pero quiero decirle que la mejor historia que nosotros podemos contar es el día que Jesucristo vino a nuestra vida o nosotros nos entregamos a Él. Todos los que estamos aquí, yo creo que es la mejor historia. Porque si usted se dará cuenta, cuando nosotros estamos en una reunión con amistades, con hermanos o simplemente en convivencia, quiera si o no, sale algún relato, que hemos vivido. Y a veces hay algunas que son interesantes, ¿verdad? Decimos, wow, yo no sabía que el hermano había hecho esto o había pasado por esto. O quizás experiencias que estuvieron relacionadas a nosotros, pero hubo algo que nosotros no sabíamos, pero esta persona sí sabía, y complementamos todo lo que realmente pasó, porque no todas las cosas sabemos. A nosotros miramos las cosas desde un ángulo, pero otros pueden verlo de otro ángulo, pero el Señor lo ve todo. Dios tiene un panorama completo de nuestra vida y de lo que Él quiere con nosotros. Amén. Por eso el tema de hoy es mi historia con Jesús. Cuando hablamos cuál es tu historia, tenemos que comenzar, hermano, con nuestra propia historia, y tiene que estar ligada, relacionada a Jesucristo. Cuando nosotros hicimos al Señor Jesús el centro de nuestra vida, escribimos una gran historia. Pero el hecho de estar aquí, podemos también escribir una historia. La historia, hermano, es aquel momento en el cual nosotros tomamos las mejores decisiones. Por eso, hermano, Jesucristo causa cambios en nuestra vida. No hay manera de nosotros decir que tenemos una buena historia, hablando de nuestro Señor Jesús, hablando de Dios en nuestra vida, si no ha hecho grandes cambios. Los cambios del Señor son progresivos. Todos los que estamos aquí, hermano, amigo que nos acompaña, es un cambio, es un crecimiento progresivo. En este evangelio, Dios espera que seamos como esos niños, que vayamos creciendo saludablemente hasta llegar a una estatura o a un nivel de madurez de poder entender cuál es la voluntad de Dios. Por eso, cada uno de los que estamos aquí tenemos que preguntarnos si las personas que están a nuestro alrededor les gusta estar con nosotros. Si usted, cuando está en una reunión o está con su familia, le gusta estar esas personas le gusta estar con usted. Porque hay gente que dice, ya viene este aguafiesta, ya viene este, dice, se arruinó todo. Porque
Solo basta una persona con una mala actitud para que todo se termine. Y nosotros debemos de preguntarnos si realmente la luz de Jehová está en nosotros. Si la luz de Cristo, de nuestro Señor, brilla en nuestra vida. Y leíamos el día de hoy en Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hermano, tiene que resplandecer esa vida en nosotros. Pero quiero que vayamos a la Biblia, por favor, y a las notas, y hablaremos de una persona que el Señor usó de una manera grande. Si no fue el hombre que quizás el Señor obró mucho en su carácter, así como nosotros que estamos aquí, yo quiero que podamos rescatar cómo el Señor, a través de la historia que escribió en su vida, su Espíritu Santo nos ahora está hablando. Dice capítulo 5 de Lucas, versículo 1 en esta versión NTV. ¿Qué le parece si lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu? ¿Lo tienen? Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, ¿lo tiene conmigo? Dice: grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, está hablando de Pedro, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, repita conmigo por favor, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Quiero que nosotros visualicemos este momento, cómo el Señor llega a la vida de Pedro. Si usted se da cuenta, empieza a relatar esta historia acerca de este hombre que el Señor usó en un momento donde había muchas personas. Dice que había una multitud y había 2 barcas. Hermano, ¿qué haríamos nosotros si realmente el Señor no se hubiera subido a nuestra barca? En otras palabras, si Él no hubiera llegado a nuestra vida. Desde ese momento las cosas cambiaron, porque de las 2 barcas, si usted se da cuenta, Él usó una y fue la de Pedro, la barca en la cual Él era el dueño. Hermanos, si usted entiende que la mejor historia, cuando hablamos cuál es tu historia, es saber de que queremos de que el Señor entre a nuestra barca, entre en nuestra vida, entre en nuestra familia. Porque familias hay por montones, cristianas y no cristianas. Pero que Él pueda subir a nuestra barca, subir a nuestra vida, empieza a escribirse una historia. ¿Por qué? Porque el Señor empezaba a predicar, ¿se da cuenta? O sea, había tanta gente a la orilla del mar, habían 2 barcas, se empujó un poquito para hacerla, despegarla de la orilla y empezó a predicar. Pero el Señor lo primero que hizo fue dar un mensaje. Pero luego se regresa al dueño de esa barca, que era Pedro. Se da cuenta, de la multitud no se mencionan mayores detalles, pero sí hablamos de este suceso tan importante que determinó lo que iba a pasar con Pedro, así como puede pasar en nuestra vida para escribir o hacer una mejor historia. Mire, tan importante fue esto, porque algo que nosotros entendemos es que debemos de afinar nuestro oído y saber cuando Dios nos está hablando y no resistirnos. Porque el Señor le dijo algo a Pedro, que fuese a aguas profundas y echara nuevamente la red. Muchas veces nosotros venimos con nuestra predisposición de lo que hemos pasado y hemos vivido, porque él tenía muchas razones para no escuchar al Señor. Era el profesional, era el que sabía acerca de lo que era la pesca. Él estaba cansado, como muchas veces usted y yo nos sentimos. Él había estado ocupado, como usted y yo estamos diariamente, que a veces ese afán nos ahoga y no nos permite entender que el Señor está en nuestra barca y que quiere dirigir Él la barca y no nosotros la barca. Ahí, hermano, empezamos a conocer lo que Dios hizo con Pedro. Le dice ahí,
echaré esas redes nuevamente. Quiere decir, comenzaré de nuevo. Cuando hablamos acerca de esto, nadie de los que estamos aquí es perfecto ni mejor que otro, pero tenemos la más grande oportunidad de comenzar de nuevo. No importa todo aquello que hayamos hecho hasta el día de hoy, antes de comenzar esta reunión, tenemos la oportunidad de que escribamos esa historia y podamos decir cuál es tu historia. Tenemos un pasado, un presente y podemos poner nuestro futuro en las manos del Señor. Amén. Por eso con Jesús, escuche esto, toda la vida que vamos a hablar en esta hora es acerca de la vida de Pedro. La vida de Pedro no hubiese sido más que cualquier otra, como se menciona la multitud en este pasaje, si él no hubiese escuchado a Jesús. Porque aquí cambió todo cuando Jesús entró en la barca de Pedro. Si usted se da cuenta, el poder escuchar al Señor nos llena de bendiciones y nos da la seguridad, la fe, la confianza de que estamos yendo por el camino correcto. Porque en los versículos que siguen se da cuenta de que hubo la pesca milagrosa. Tanto era de que hasta las redes se rompieron. Así lo menciona la palabra del Señor. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera escuchado la historia? Hubiese sido como otros personajes bíblicos en los cuales el Señor le hablaba, pero la gente se resistía. La gente se iba cuando escuchaban las palabras del Señor y muchas veces eran fuertes, eran duras. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Nuestra mejor prueba es saber lo que está a nuestro alrededor y qué cosas el Señor quiere cambiar. ¿Qué cosas Dios quiere que haya en nuestra vida que no le están agradando, pero que usted y yo podemos cambiar a partir de esta hora? Por eso le voy a pedir que usted pueda escribir ahí en sus notas, por favor, a través de mi historia con Jesús. Mi historia es su historia. La mía es totalmente diferente a la suya, pero su historia cambia mi enfoque egoísta. ¿Sabe lo que es la palabra egoísta? Ego, pensar en mí, pensar en mi cansancio, pensar en mis ocupaciones, pensar en mi conocimiento, pensar en que yo lo sé y no permitir que sea el Señor hablándonos a todos los que estamos aquí. Hermanos, dice en Lucas capítulo 5, versículo 8, si usted lo tiene ahí, dice, viendo esto, Simón Pedro, escuche esto, ¿qué fue lo que le impactó a Pedro? Al ver cómo el Señor había hecho un gran milagro. Después de que él había estado toda la noche, solo el Señor, el obedecerle a él puede causar grandes milagros en nuestra vida. Dice el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron, que dice, todo y le siguieron. Lo mismo que el Señor había hecho con Pedro, también había pasado con estos hijos de Juan, con Jacobo y Juan. Se da cuenta cómo el Señor le dice ahora a Pedro, voy a cambiar tu enfoque, tu responsabilidad, tu compromiso, tu dedicación para lo que tú haces. Porque Pedro indudablemente era bueno, seguro que era bueno pescando, porque era dueño de su propia barca, no trabajaba para nadie. Cuando usted es dueño de algo, quiere decir de que usted logró superar lo que es la normalidad. Quiere decir de que usted está por encima de otros. Quiere decir de que usted es bueno en lo que está haciendo y es hábil, y que realmente la gente lo va a buscar por la capacidad que usted tiene. Ahora, si usted se da cuenta, ya el Señor le está diciendo a Pedro, ya no vas a pensar en ti ni en las cosas que están en tu entorno. Ahora yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. ¿Sabe lo que está haciendo? Cambiando nuestro enfoque egoísta, porque nosotros
queremos que Dios haga algo en nuestra vida, que escriba una historia, que haya algo importante en lo cual nosotros podamos ver la mano del Señor, pero resistiéndonos, sin entregar realmente lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué pasó después de esta historia? De que Pedro renunció a lo que estaba haciendo. Y dice la misma palabra, dejándolo todo, lo siguió. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos enfocamos en otras personas, porque Pedro se enfocaba en qué? Si estaba en el mar pescando, ¿en qué se enfocaba él? En los peces. Su enfoque eran los peces. El enfoque era por lo cual él se esforzaba, era obtener algo. Ahora el Señor le dice, Pedro, ahora yo te voy a hacer, si eres bueno pescando, te voy a hacer un pescador de hombres. Le cambia el enfoque. Con Jesús mi historia cambia. Cuando usted y yo nos enfocamos en otras personas, hermano, ahí está la bendición. Y quiero decirle, cuando usted se enfoca primeramente en los que están cerca de usted, cuando usted se enfoca en sus hijos, cuando usted se enfoca en su familia, cuando usted se preocupa de todo el entorno que está a su alrededor, las personas, los compañeros de trabajo, las amistades, está llena de bendición, porque era algo que el Señor le estaba diciendo a Pedro, y tenía que rendirse. ¿Qué fue lo que reconoció Pedro? Señor, apártate de mí. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Pedro? Porque soy hombre pecador. Porque si usted conoce y ha leído la Biblia, sabrá el carácter de Pedro, hermano. Y conoce a alguien que tenga el carácter de Pedro aquí, antes del Señor. Era enojado, hermano. Era de los que no aguantaban. ¿Y qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué quisiste decir? Tú me dices una, yo te digo dos. Yo siempre gano. Era la actitud de Pedro. Amén, hermano. Que te hace solo caras, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran tener el carácter de Pedro? Si usted tiene el carácter de Pedro, a usted lo quiere usar el Señor. Denle un aplauso al Señor, por favor. Señor anda buscando a Pedro que puedan decir, Señor, soy hombre pecador. Y el Señor le dijo, yo voy a hacer de ti un pescador de hombres, voy a formar tu carácter, voy a escribir una historia. Ya no te vas a quedar como Pedro el pescador, Pedro el bravo, Pedro el que volaba orejas. Ya no serás ese. Pero Pedro no lo sabía. Recuerde todo esto. Estaba comenzando su nueva vida con Jesús. Había un antes, un durante y un después. Y quiero que vea cómo mi historia con Jesús hay un antes, un durante y un después. Amén. El después, todos sabemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Amén. Ahora empiece a ver cómo las palabras de Pedro ya no estaban enfocadas en la barca y en los peces. Porque cuando el Señor le dijo a Pedro que fuera a las aguas profundas, hermano, él pensó, ya he tirado mucho tiempo la red y estoy cansado, pensando en los peces. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, mire lo que dice, Primera de Pedro 2:9, hablándole ahora, hermano, a aquellos como usted y yo para edificación. Mas vosotros, ¿qué dice? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando usted lee este pasaje, lo que nos está diciendo, el Señor te ha hecho a ti un linaje escogido, te ha hecho realmente un real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos ahora no los pescados que son buenos, que es el lago, la laguna o la poza o el mar o donde sea, es donde más peces hay. No, para que anunciéis las virtudes de aquel. O sea, ya le está diciendo, ya Pedro se desprendió de su ego, de lo personal, y cree que no era bendecido porque las satisfacciones del Señor son más grandes que las que nosotros podemos tener en nuestro entorno. Amén. Y sabe que dice, y se incluía
porque dice, y nosotros, cuando dice vosotros, ustedes, se incluye también Él. Dice, ahora éramos en otro tiempo, no éramos pueblo. Mire, Dios quiere que usted y yo seamos su pueblo. Dios quiere que seamos esa nación santa. Dios quiere que seamos sus escogidos. El Señor nos ha escogido, tiene un lugar para los escogidos, pero cada uno decide entrar si quiere ser escogido. Somos llamados a vivir como esa luz admirable. Cuando nos relacionamos con Jesús, escuche esto, nuestras relaciones mejoran, cambian. No podemos esperar que nos relacionemos con el Señor o con otras personas si no tenemos una buena relación con Jesús. Porque se da cuenta desde ese momento Pedro empezó a ser más cercano a Jesús. Empezó a seguirlo, a conocerlo, a aprender. Mire, yo no sé cómo están sus relaciones en su casa, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, con sus empleados. Pero quiero decirles de que sus relaciones mejorarán si su relación con Dios mejora. Si su relación cambia, no podrá ver. Usted dice, ahora hoy quiero ser un mejor jefe, pero descuida la relación con el Señor. No se podrá, porque su enfoque sigue siendo en el ego, en usted por encima de otros. Mientras cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor, sabemos de que Él está por encima de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros, bendito sea Él, cuando usted sabe quién es, mire, aquí entre nos, usted sabe cómo es usted. ¿Cuántos saben si es enojado? ¿Cuántos saben si usted es humilde? ¿Cuántos saben si usted es rencoroso? ¿Cuántos saben si usted es resentido? ¿Cuántos saben si es llorón? ¿Cuántos saben si es problemático? ¿Cuántos saben, hermano, que uno es que ni le toquen, hermano, con la hierba de los dedos? Que por Dios, hermano. Todos saben cómo es. Yo sé cómo soy, un pan de Dios. No le pregunte a nadie en la casa, ¿verdad? Quédese con lo que diga. Todos sabemos lo que somos. Ahora, dicen que si usted sabe quién es, usted sabe quién no debe de ser. No sé si me está entendiendo. Si usted sabe quién es, si yo soy enojado, si yo soy peleón, si yo soy problemático, si yo soy resentido, si soy rencoroso, usted sabe quién no debe de ser. Porque sabe que no está bien, porque el Señor a través de su Espíritu Santo nos muestra, nos revela, nos redarguye, nos dice que debemos de cambiar. Hermano, por eso era lo interesante de todo esto que estamos hablando el día de hoy. Cuando yo cambio mi enfoque egoísta, ya no pienso en mí, pienso en otros. Ya no pienso en que otros tienen que cambiar, sino que yo tengo que cambiar. El egoísmo nos hace buscar siempre los lugares cómodos. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos egoístas, estamos hablando, hermano, de antes de Cristo, durante esta vida que tenemos en Cristo, la de hoy, y el después, que ahí dice, quiere que seamos esa nación santa. Estamos en Él el día de hoy, pero no podemos seguir teniendo los mismos sentimientos, emociones del antes. Si se da cuenta, en Lucas, Pedro reconoce que era un hombre pecador. Pero cuando leemos Primera de Pedro, capítulo 2, nos dice, ahora ustedes son nación santa. Eso quería decir que ya había habido un cambio en él y podía hablarlo con libertad con los que estaban en su alrededor. Él lo hacía de una manera libre, espontáneo, porque no decía algo que no estaba viviendo. Por eso el ser egoísta nos hace a nosotros estar en ese lugar cómodo donde pensamos, yo así soy, yo creo que así Dios me quiere. Pues déjenme decirle de que por su misericordia, porque mire esto, hermano. Ahí en Primera de Pedro encontramos, dice, pero ahora habéis alcanzado, dice, misericordia. Mire, hermano, hay que darle gracias al Señor que tenemos un Dios de misericordia, amén. Él tiene misericordia. Él mira, dice, ¿por qué no eres como un niño?
ya te volviste el mañoso, ya te volviste ya mal pensado. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y sabe cómo lo logramos? A través de su Espíritu Santo. Él es el único que puede hacer un verdadero cambio en nuestra vida. Hermano, en esos momentos es cuando usted y yo debemos de saber que si hay algo que tenemos que cambiar, porque Dios está escribiendo una historia y uno quisiéramos ser el principal de la historia. Mire, todo el mundo le gusta ir a ver los nuevos, las premiers de las películas, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe cuántos actores salen en esas películas? Un montón. Pero uno solo se acuerda de los principales. Usted solo se acuerda del bueno y del malo. Usted no se acuerda de aquel que estaba sirviendo. Dicen que cuando empezaban las películas, los hispanos eran los sirvientes, los choferes, que solo les daban 30 segundos en las películas. Ahora ya salen, ¿verdad? Pero ahora de perversos, de depravados. Qué bueno fuera que fuera algo para un buen ejemplo a nosotros. Pero nosotros solo nos acordamos de aquellos que son los principales, los buenos, los fuertes, y del malo, ¿verdad? Y nosotros nos metemos tanto en la película, en la historia, de que este perverso ese, ¿por qué no lo matan? Porque hay que seguir viendo la película. Se escribió esa historia basada en ficción o en realidad. Si alguien tuviera que escribir de nuestra vida, ¿qué cosas escribiera? Hermano, qué bueno fuera que dijéramos: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Que al final de toda la perversidad que hemos vivido, que esa historia tuviera esa parte, no el final, porque todavía Cristo no ha llegado, pero que si estuviéramos en la parte cumbre de nuestra historia, de nuestra película, y que pudiéramos decir: soy esto, lo que Pedro decía. Amén. Por eso, hermano, podemos estar viviendo o sobreviviendo. Hay gente que sobrevive, que sabe que sobrevivir, hermano, va agarrando lo que necesita. Mira, hay gente que sobrevive porque, ay, Señor, de rodillas llegué a la iglesia. No porque venía usted haciendo una penitencia, sino porque alguien lo obligó, dice, para que me vea el pastor. No, hermano, ahí usted está sobreviviendo. Lo mejor es vivir en Cristo, es disfrutar esta vida. Por eso mi historia con Jesús me permite caminar o cambiar mi enfoque egoísta. Ya no pienso en mí, sino que pienso en otros. Amén. Bendito sea el Señor. Sabe que mi historia con Jesús, y ahí le voy a pedir que usted pueda escribir en sus notas, por favor. Mi historia con Jesús, ahí camino la segunda milla por amor. ¿Sabe que eso lo hemos escuchado muchas veces? Caminamos la segunda milla. ¿Sabe por qué hacía esta referencia en Mateo capítulo 5, versículo 41? ¿Lo tiene? Dice: y a cualquiera, escuche, que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. ¿Sabe de dónde salía esto? Le voy a contar de dónde salía esto y por qué el Señor hacía esta referencia. En ese tiempo estaban obligados a tomar las cosas de aquellos soldados que iban a guerra o venían de la guerra. O sea, ellos tenían que llevar, y su trabajo era esas cosas, una milla. Mire, esa era como una ley que tenían que hacer. Entonces ellos caminaban una milla, pero como ya sabían aquellos que venían de las batallas, decían: aquí van a aparecer. Entonces los estaban esperando. Cuando los miraban que llegaban, ellos agarraban todo lo que podían ayudarle al soldado. Y mire que eran tan perfectos que clavaban marcas. Decía: aquí hay una milla. Si este no agarra las cosas, aquí se las tiro, porque yo estoy obligado a llevarle una milla. Por eso es que la palabra hace esa referencia. O se las cargaban una milla. Ellos ponían unas estacas para marcar: de aquí comienza la milla, aquí termina la milla. Entonces, lo agarras o te lo tiro, porque no estoy obligado a llevarlo 2 millas. ¿De dónde usted cree que sale este pasaje? Sale haciéndome, porque era algo vivencial para ellos. Hermano, el Señor nos está diciendo que nosotros caminamos la segunda milla por amor
Aquellos lo hacían por obligación, ahora lo iban a hacer por amor. Usted puede hacer las cosas por obligación, las puede hacer porque la palabra así lo dice, pero hay otras que Dios quiere que las hagamos por amor. No estamos obligados a hacerlas. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué? Eso a nosotros nos acerca para que podamos tener esas mejores relaciones. Hermano, cuando nosotros damos un extra, si alguien no te habla, acerca y háblale. No tomes la actitud, no me hable, peor, mal le va a él. No, acércate y háblale. Si hay algún problema que está pasando, sé tú el que toma la iniciativa. Escribe una historia, porque puedes escribir una historia, dice, este es un resentido, mira, y cristiano es. ¿Verdad? Porque ese debería ser el título de un libro. Este es un cristiano. Y mira, porque así es la frase, ¿verdad? Para completarlo. Mira, y dice que es cristiano. ¿Quién quisiera que le escribieran un libro así? Levante su mano, por favor. Nadie. Porque usted sabe el sentido de esa historia. Dice, hermano, en Lucas capítulo 22, versículo 33. ¿Sabe? Cuando yo camino una milla más, porque eso es caminar una milla más. En Lucas 22, 33, dice el Señor. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Hermano, yo camino una milla más cuando soy humilde. ¿Sabe qué el Señor estaba haciendo en esta historia? Le estaba diciendo, Pedro, tienes que cambiar. Sigue siendo arrogante, sigue siendo altivo. Y el Señor le estaba preparando de todo lo que iba a pasar. Hermano, nosotros caminamos esa segunda milla por amor a que debemos de ser humildes con la gente, humildes con nuestra familia. Hermano, podemos nosotros a veces actuar o vivir en soberbia. Podemos aún sentir envidia por otros, aún dentro de la misma casa. Por eso es correr la segunda milla y lo hacemos por amor. Mire, a veces juzgamos a otros, pero no queremos que otros nos juzguen. Y por amor al Señor empezamos nosotros a saber de que estamos caminando esa segunda milla, ese extra. Por amor al Señor. No necesitamos decirle, es que se lo merece. Porque a veces usted sabe que mira cosas y dice, se lo merece. Se lo merece. Porque no está haciendo lo que debe de hacer. Cuando nosotros pensamos de esa manera es cuando entendemos de que debemos de caminar esa segunda milla por amor. Porque Dios busca a gente humilde. Dios no busca a gente altiva, hermano. Pedro empezaba a cambiar su historia. Seguía siendo arrogante, aún con el mismo Señor. El Señor dice, y el Señor le dijo, Señor, en las palabras de él, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y usted sabe lo que pasó con Pedro. Cada vez que lo encaraba, lo negaba. Y cada vez que lo negaba, se recordaba de las mismas palabras que él le había dicho a Jesús. Y el Señor, usted ya para qué se la relato, si usted mejor la lee. Quiero decirle que ahí el Señor le tuvo paciencia y le mostró que tenía que ser humilde, que así como él estaba recibiendo una segunda oportunidad, usted y yo necesitamos también dar una segunda oportunidad. Amén, hermano. ¿Sabe? Esa segunda milla que estoy corriendo, que estoy caminando, me permite a mí desarrollar dominio propio. Hermano, amigo que está aquí, a veces actuamos por impulso. ¿Conoce gente usted así? Hay gente que hace las cosas porque él quiere así y es necio en su propia opinión. Recibe y escucha consejo, pero igual hace lo que quiere, lo que le da a él la mejor gana. Y uno dice, y entonces, ¿para qué preguntó? Pues la gracia de preguntar y escuchar es meditar en esto. Dice en Mateo capítulo 26, versículo 52, ¿lo tienen? Entonces Jesús le dijo, escucha esto, vuelve tu espada a su lugar
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué le está diciendo? Camina la segunda milla. Para caminar esa segunda milla por amor, soy humilde, pero también tengo dominio propio. Porque el dominio propio es controlarme, controlar mi carácter, controlar todo aquello que hago y que digo y que puede lastimar a otros. Mire, muchas veces queremos pelear batallas espirituales con armas terrenales. Sabe que cada uno de los que estamos aquí peleamos batallas. ¿Con qué armas usted pelea las batallas espirituales? ¿Con las armas terrenales? ¿Con sus pensamientos? ¿Con su manera de ser? ¿Con sus actitudes? Las batallas espirituales solo se pueden pelear con armas espirituales. El Señor le dijo: ¿qué estás haciendo, Pedro? Guarda otra vez esa espada. ¿Acaso no crees que yo tengo el poder? Solo oro y vendrían legiones de ángeles a acabar con todos estos que están aquí. Le estaba enseñando que debemos de depender de Dios, no con lo que tenemos en nuestras manos, sino que decir: Señor, estoy en tus manos, camino en amor, me muevo porque tú estás conmigo y estoy escribiendo una historia que si ahora me han ofendido, yo amo aún a esa persona, que guardo mi corazón porque sé que de ahí emana la vida. Amén, hermano. Eso hace que mi historia empiece a tener el final que Dios quiere que tenga, o que pueda tener todo lo que Dios tiene preparado. Pero nosotros decimos: yo hago lo necesario, Dios te bendiga, hermano, y ya, ¿verdad? Y hasta ni la cara da, porque usted está guardando cosas en su corazón. Entonces, ¿qué ha hecho usted? Ha puesto una estaca. Estoy obligado a saludar a mi hermano. Y somos de los que decimos: perdono, pero no olvido. ¿Qué hizo? Puso la estaca ahí. Dice: el Señor me manda que perdone, ¿verdad? Entonces usted pone ahí la marca, dice: yo voy a perdonar. El Señor dice que tengo que perdonar. Entonces voy: hermano, perdóname si te he ofendido, y si usted me ofendió, yo lo perdono. Hasta ahí llegó. Pero dice: porque el Señor me manda, pero yo no lo aguanto. No caminó la segunda milla. Se quedó con la obligada, con la que el Señor nos manda, ¿verdad? La cosa aquí es que se nos olvida. ¿Sabe qué se nos olvida? Que dice que Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Si lo hacemos porque así, para salir, como dicen, del diente para afuera, hermano, eso no vale. Pero que salga de la boca de nuestro corazón cuando decimos: te perdono. Cuando decimos: tengo ganas de mandarlo al infierno, hijo del diablo, ¿verdad? Usted tiene dominio propio. Amén. Bendito sea el Señor. Eso es, hermano, caminar la segunda milla. Nosotros podemos perder relaciones, podemos tener cuidado cómo reaccionamos. ¿Sabe por qué? Porque cada acción provoca una reacción. A veces decimos: yo tengo dominio propio, pero si me dicen algo, ay, hermano, eso es como que usted encendió un fósforo en medio de un galón de gasolina en su casa. ¿Qué es más peligroso, la gasolina o el fósforo? El fósforo encendido, porque sin fósforo esa gasolina no hace nada. Entonces yo no sé qué quiere ser usted, si quiere ser la gasolina o quiere ser el fósforo. Solo se necesita una pequeña cosa para encender todo eso. Tenga dominio propio. Corra la segunda milla. Muérdase la lengua. Cierre los ojos. Póngase audífonos. No escuche lo que está diciendo. Desactive todo su ser. Porque usted sabe que si eso se activa, usted va a explotar y va a hacer peor las cosas. Bendito sea el Señor. Yo pensé que usted le iba a dar un aplauso al Señor para que Dios le desactive todo su ser en medio de todas esas cosas. Amén, hermano. Si me mira que me cambia la voz y que hablo raro, es porque la lengua se me está haciendo pequeña. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Saben? Camino esa segunda milla cuando perdono.
Cuando perdono. Se hace el camino Cuando de andar, Antonio perdono. Machado. Dice su palabra en San Juan capítulo 21, versículo 17. ¿Lo tiene? Dice su palabra. Si no, si me ayuda mi hermano, creo que lo puede poner en la pantalla. Dice en San Juan capítulo 21, versículo 17. Dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Del 18 dice: de cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Mire, hermano, ¿qué era lo que estaba haciendo el Señor? Lo estaba perdonando. Le preguntó 3 veces. Dice: tú lo sabes todo, Señor. Mire la respuesta de Pedro. Ya sabía que habían cosas que todavía él estaba batallando en su interior. Le pregunta 3 veces. Él sabía que solo en esos momentos probablemente no iba a cumplir lo que le estaba diciendo. Y así es para con todos, hermanos. El Señor nos está diciendo esto. Y todavía le está diciendo lo que va a pasar con él. Cuando eras joven ibas donde querías. Le voy a decir esto. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Levante su mano. ¿Cuántos jóvenes? Uy, hermano, qué poquitos. ¿Cuántos hay de mi edad? Levante su mano. Ay, nadie, ¿verdad? En este momento nosotros podemos ir a donde querramos. Pero llegará un momento donde quizás otros nos lleven a donde no queremos ir. Debemos, hermanos, de pedirle al Señor, en esa mía extra, perdonar. Porque el Señor lo sabe todo. Cuando nosotros en oración le decimos: tú sabes, yo ya lo perdoné, Señor, pero es que mira cómo sigue siendo él o ella. Mira las cosas que me dice. O mira que yo le comenté a la hermana porque ya no lo aguantaba en mi corazón. Eso se llama chisme, ¿verdad? Pero nosotros lo cambiamos en oración, ¿verdad? Porque nosotros la disfrazamos delante del Señor, ¿verdad? Ay, hermano, tengo algo aquí adentro y no sé a quién contárselo. Pida, perdone. Deje de estar contando lo que pasó entre usted y otro. Perdone. Porque lo que usted está haciendo es aliando gente a su favor para que vaya en contra de alguien. Usted tiene que perdonar, correr la segunda mía. Señor, me ofendió. Mira, 3 veces me la ha hecho, pero el Señor le dijo: apacienta mis ovejas, le dijo a Pedro. Apacienta. Mire, hermano, cuando Pedro dice que lloró amargamente, cuando se dio, dice: cuando cante el gallo, te vas a acordar de todas las promesas que me has hecho. Pero aún así, pero a ti te voy a usar. Y si usted se da cuenta, en el día de Pentecostés fue a él que se paró valientemente y predicó su palabra y se convirtieron. Amén. No fue otro, fue a él. Amén. El Señor empezó a escribir una historia de Pedro con Jesús. ¿Sabe que hay cosas similares entre Pedro y Judas? Judas traicionó a Jesús, Pedro también. Yo no sé si usted lo sabía, pero dice: Judas lo entregó. Y eso fue un evento, y lo que hizo Judas, que dice: hice mal. ¿Qué hizo? Se fue a matar, se suicidó. Pedro buscó el perdón de Dios. Soy judío. Ve las grandes diferencias. Todos podemos fallar. Todos hemos traicionado al Señor. Todos hemos fallado. Muchas veces lo hemos negado. Pero podemos ser el Judas. Ay, no, me voy para el mundo porque ya pequé, ya para qué regreso. Los hermanos me van a criticar, van a hablar mal de mí. Podemos ser como ese Judas, ir a colgarnos y ahí morirnos. Pero podemos ser como Pedro y venir humillados de rodillas y decirle al Señor: Señor, perdóname, perdóname. Amén. Y ahora aquí viene lo
importante cuando yo camino la segunda milla por amor. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, y dice, y ante todo, escuche esto, y ante todo, tened entre vosotros, mire, quiere decir entre vosotros, entre usted y yo, entre mi casa, mis hijos, dice, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pecados son errores, todos nos equivocamos. Dice, hermano y amigo, iglesia, que hay entre nosotros ese ferviente amor. No juzguemos para que no seamos juzgados, sino que presentemos nuestra vida en oración y en ruego, que el Señor pueda llenar nuestro corazón de amor, porque con amor usted mirará las ofensas como cosas insignificativas, como herramientas o dardos que el diablo manda para que nosotros podamos sentir cosas feas por alguien. Y ese alguien no es su enemigo. Ese alguien puede ser instrumento del diablo para hacerlo caer. La gente no es su enemiga. Su familia no es su enemiga. Su hermano no es su enemigo. Su compañero de trabajo no es su enemigo. Es un instrumento del diablo. Ahora, usted también puede ser instrumento del diablo. Amén. Sí, ¿verdad? Ese compañero de trabajo perverso que es hijo del diablo. ¿Y usted? ¿No puede ser esa piedra de tropiezo para que venga Cristo? ¿Ah? Y no podemos ser instrumentos del diablo. ¿Para qué buscar de Cristo? Mira cómo es. ¿Ah? Miremos las cosas desde dos lados. En las películas siempre hay escenas que uno dice, ay, yo ni siquiera me imaginé que eso iba a pasar, porque estamos centrados en la escena principal, pero siempre hay escenas secundarias que complementan lo importante del final de toda película. Y esa nos damos cuenta cuando ya va a terminar todo. Muy pocas veces nosotros decimos, esto es por aquello, ya vas a ver. No, nosotros somos guiados por lo que vamos viendo al momento. Ahora le voy a decir esto. Con Jesús mi historia, ¿sabe qué hace? Me enseña a honrar a Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren honrar a Dios. Mire, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia con Jesús? ¿Tú sigues caminando la segunda milla por amor o sigues todavía cumpliendo la milla obligada como lo hacían esos niños romanos jalándole las cosas a los soldados? ¿O estás dando aquel extra? Lo que el Señor dice es por amor que lo vas a hacer. Perdonas por amor, ya no por obligación, aunque somos llamados a correr primero la primera milla para seguir por la segunda. Nadie puede ir a la segunda sin haber pasado la primera. Nadie va a segundo grado sin haber pasado primer grado. Ahora el Señor me enseña a honrar a Dios. Y si usted busca ahí en Hechos capítulo 10, versículo 34, mire hermano, y aquí el Señor enseñándonos cómo Pedro está siendo usado de una manera especial. ¿Lo tiene? En Hechos capítulo 10, versículo 34 dice, entonces Pedro, escucha esto, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque todavía el Señor seguía trabajando en la vida de Pedro. Todavía habían conceptos bien religiosos de Pedro con respecto a los demás. Somos el pueblo del Señor, los demás están fuera, los gentiles no pueden. Y eso, hermano, entendía que necesitaba honrar a Dios, y nos enseña a nosotros que podemos ir por aquellos que lo necesitan. Versículo 44 dice la misma palabra. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y sabe en qué momento estaba pasando esto? En la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, que no eran judíos. Y el Señor le dice, ahora me vas a honrar, Pedro, con aquellos que no son de tu lugar de origen, que fácilmente pueden entender las cosas que tú hablas. Pero estos ahora me van a honrar también. El Señor nos enseña que con Jesús nosotros honramos a Dios,
que hay una relación que debemos de mantener. Le voy a decir esto: no puede haber un cristiano egoísta. Le voy a repetir esto: no puede haber un cristiano egoísta. ¿Conoce gente egoísta? Le voy a hacer, responda: ¿conoce gente egoísta? Hermano, ¿conoce gente egoísta? Nosotros. ¿Hay cristianos egoístas? Nosotros. Sí, sí hay. Tal es así porque nosotros no compartimos esa luz admirable. Estamos pensando en nosotros. Y Pedro ahora ya estaba pensando en otros. Y esa es la manera de honrar a Dios. Dice el versículo 48, ¿lo tiene ahí, por favor? Y después de todo eso le dice: ahora es momento de ajustar sus vidas. Cuando recibieron a Jesucristo, recibieron su Espíritu Santo, ahora tenían que complementar la honra para con Dios. Y dice, y mandó, que dice, a bautizarles. Hermano, cuando nosotros hacemos todas estas cosas, estamos dándole honra a Dios. Cuando complementamos la historia, porque aquí puede ser una historia: llegó Pedro, predicó la palabra en un lugar donde no eran judíos, mientras él hablaba se derramó su Espíritu Santo, esas personas aceptaron a Cristo, luego Pedro los mandó a que se bautizasen. Esa era una historia, eso era algo específico que pasó. Ahora en nosotros pasan diferentes historias diariamente. Hoy usted está escribiendo una historia y todavía no ha terminado. Termina cuando termina el servicio. Al salir de acá usted escribe otra historia. Usted sabrá si es para bien o para mal. Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir, dice, a vuestra fe virtud. Mire, todos tenemos fe. Todos los que estamos aquí creemos en el Señor, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, la virtud, que dice, conocimiento. Dios quiere que usted y yo tengamos conocimiento. Cuando usted escribe una historia, usted empezará a escribirla de acuerdo al conocimiento de Dios, para equivocarse lo menos posible. Ahora, dice, al conocimiento, dominio propio. Ya no hago lo que me satisface, sino lo que agrada a Dios. Esa es la diferencia, el dominio propio. Dice, hermano y amigo, que el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que ¿de qué? De poder y dominio propio. Usted y yo tenemos dominio propio de las cosas que hacemos, de las cosas que sentimos, de las cosas que pensamos. No vivimos por las que están en nuestro entorno. Continuamos, por favor. Ya estoy terminando. Dice, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Hay que ser pacientes. Hay que tener ese afecto. Si a veces no sentimos nada por alguien, pidámosle al Señor que sintamos un afecto fraternal, porque ahí se comienza a sentir, empieza a desarrollarse el amor de Cristo. Amén. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ayúdeme, ¿qué dice? Si no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Si no tenemos estas cosas que menciona Pedro, aquel que era dueño de su propio negocio, que tenía gente trabajando para él, aquel que era soberbio, que era arrogante, que era enojado, yo mando y hacen lo que yo digo,
y aún queriéndole dar órdenes al Señor y queriendo cambiar lo que ya el Señor tenía establecido a través de su palabra, porque a algunas les pegó, a otras se equivocó y creía que todas las cosas que él hacía iban a estar bien. Y aquel Pedro que dijo: yo por amor al Señor le voy a volar la oreja a ese soldado, porque a mi Dios nadie me lo toca. Entonces hay gente que se vuelve bien sacando el hombre viejo, estando en esta nueva vida, ¿va? Usted era peleonero allá en el mundo, como gente del mercado. No sé si usted se recuerda de esos lugares allá, ¿verdad? Que se peleaban por los tomates, ¿verdad? Yo tengo los mejores tomates, yo que no, y la gente, verduleros completos. Entonces venimos a Cristo y yo empiezo a pelear con otros. Mi iglesia es la mejor, yo tengo la verdad, pecador, inmundo, está torcido. Entonces lo que hemos cambiado es nuestro lenguaje, porque seguimos siendo los mismos. No se me está entendiendo esta mañana. Hemos cambiado el lenguaje, pero no hemos cambiado nuestro corazón, porque dice la misma palabra, hermano, que haya paciencia, amor fraternal, para que se desarrolle el amor. Hermano, Pedro le falló al Señor, pero fue perdonado por el Señor, recibió una segunda oportunidad y ahora podemos hablar de él como una historia que puede servirnos a nosotros como un ejemplo cuando yo tengo una historia con Jesús en mi vida. Bendito sea el Señor. Dice: si haces estas cosas, no vas a caer. Mire, hermano, ¿sabe qué es eso? Una palabra profética para nuestra vida. Gloria a Dios. Y no se va a cumplir si no están estas cosas aquí. Si no tenemos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, amor, piedad, todas esas que menciona la Escritura, ¿cómo se podrá cumplir? ¿Cómo podríamos decir qué historia la que Dios ha hecho en mi vida? Pero ¿sabe qué? Todavía no se ha terminado. Todavía no sale el end del libro o de la película. Todavía usted puede decir: voy a cambiar esto. Estoy listo para cambiar. Estoy listo para cambiar. ¿Qué le parece si ahí donde está cierra sus ojos, por favor?